Hoy vamos a hablar de educación y emprendimiento en el metaverso. Bienvenidos a Metaverso para principiantes, by La Brújula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el país o el uso horario en que nos escuches. Y como lo decimos en cada inicio de cada episodio, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos hace muy feliz ver que en cada episodio nos escucha más gente de más lugares diferentes, y hoy en especial voy a saludar, que me ha hecho muchísima ilusión, a la gente que nos escucha de California, porque la verdad que ser escuchado en castellano desde un sitio tan lejano como California nos llena de satisfacción. Hoy tenemos como invitado a un profesional que lleva muchos años vinculado al sector tecnológico, pero que además comunica muy bien la temática vinculada al metaverso. Lo hablábamos antes de empezar a grabar, de que alrededor del metaverso es como si estuviera de moda hablar, y mucha gente de la que habla no lo habla con la propiedad adecuada. Pero yo creo que nuestro invitado lo hace, y lo hace muy bien. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme a participar. La verdad es que me hace mucha ilusión conversar hoy contigo. El agradecido soy yo, que dediques un tiempo. Estamos grabando en un día laborable por la mañana, y eso tiene el sacrificio de dejar las labores para hablar un ratito con nosotros, se agradece mucho. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es José Manuel de la Chica. Bueno, pues José Manuel de la Chica sobre todo es un tecnólogo. O sea, yo me defino muchas veces como un tequi vocacional. O sea, me encanta la tecnología como palanca y como herramienta para transformar el mundo y para hacer que las cosas pasen. Y además, a medida que le voy dedicando años a esto, me doy cuenta de que cada vez es una palanca más potente, o sea, con mayor capacidad para hacer que eso, porque que el mundo que queremos o las cosas que queremos conseguir, pues acaben siendo una realidad. Eso es como yo me veo, muchas veces desde fuera, porque yo he hecho el viaje, pues bueno, yo era, y lo cuento muchas veces, era el típico niño que con 10, 11 años ya programaba y además disfrutaba más haciendo juegos que jugándolos. O sea, yo muchas veces programaba y regalaba los juegos a mis amigos. Y siempre con la tecnología en el medio, pues he ido haciendo un viaje desde pues, el desarrollo, ser consultor, lanzar mi startup, trabajar en empresas de software y luego dedicarme más a la innovación cuando descubrí el mundo financiero. Muchas veces hay una definición que me gusta mucho que hacen sobre mí, que es de hacker corporativo. O sea, yo lo que intento es llegar a las grandes empresas y ayudarlas a que evolucionen, a que se transformen y que se adapten al futuro, que al final creo que es el sitio en el que vamos a acabar viviendo todos y tenemos que hacer que sea interesante estar allí. Bueno, promete la entrevista, porque eres un apasionado y se nota solamente en la forma en la que comunicas. Y el motivo de este podcast es dar información básica sobre lo que va a ser el futuro. Entonces, para ti, ¿qué es el concepto metaverso? Esa es la pregunta del millón. De hecho, yo he ido construyendo, me gusta escuchar mucho las definiciones de la gente que sabe de verdad y que lleva muchos años en esto, o sea, porque yo creo que lo primero que tiene que quedarle claro a la gente que nos escucha es que esto no nació cuando Mark Zuckerberg se levantó un día y dijo, oye, voy a transformar Facebook en Meta. O sea, esto es un concepto que viene de mucho más atrás, que viene de la ciencia ficción y que me parece que es importante porque muchas veces, y yo insisto, oye, el metaverso hoy por hoy, en julio de 2022, todavía es ciencia ficción. O sea, todavía es un camino que tenemos que recorrer, pero precisamente lo divertido para nosotros, para los ingenieros, es lo divertido y donde está nuestro trabajo es hacer que eso acabe existiendo, que existirá. Pero yo creo que oye, estamos en el inicio de un viaje. Y escuchando a la gente que sabe de esto y a gente que lleva muchísimos años dedicándose a esto, cuando todavía el término no era mainstream, yo he intentado pulir una definición cortita, o sea, porque para que no sean grandes parrafadas, pero que sea correcta. Y a mí la que me gusta mucho es que el metaverso es un entorno persistente
compartido, es decir, donde muchos usuarios, muchas personas están juntas, interactúan y comparten capacidades. Es persistente, es compartido, es tridimensional, es visual y que se percibe como un universo con sus propias características. Es decir, oye, tiene sus propias leyes, sus propias características, sus propias normas. A partir de ahí, oye, pues podemos ir hilando más fino. O sea, si nos centramos más en la parte técnica, podemos decir, oye, pues el metaverso es la evolución de Internet a una Internet más inmersiva. Más Zuckerberg un poco decía, es la Internet donde tú estás dentro. Creo que van por ahí los tiros. Creo que también hay que romper mucho, porque cuando hablamos y se habla mucho en la última época de la Web3 y de cómo se relaciona el mundo blockchain con el metaverso, creo que también es importante decir que no son lo mismo, se relacionan, no son lo mismo y ni siquiera son... La Web3 no es condición ni necesaria ni suficiente para que exista el metaverso, pero sí que es verdad que le da capacidades nuevas, o sea, le da capacidades de poseer cosas dentro del metaverso. Yo creo que la clave está, y simplifico un poco la idea, esperando un poco que los oyentes lo entiendan también como una línea temporal de cómo evoluciona Internet. En la web 1 nosotros leíamos Internet, en la que entrábamos con el navegador y veíamos páginas web y las consultábamos. En la web 2 comenzamos a interactuar, nosotros leíamos, escribíamos, interactuábamos con otras personas, con otras empresas, aparecen las redes sociales, o sea, ya es un poco bidireccional. En la web 3 se lee, se escribe y se posee. Nosotros ya podemos empezar a poseer cosas, a tener cosas. Oye, yo puedo tener un token, puedo tener una identidad que es mío como individuo dentro de la web. Y el metaverso, para mí, estaría más cerca de lo que sería la web 4, que es donde nosotros podemos estar dentro de Internet. Podemos leer, podemos escribir, podemos poseer y podemos estar. ¿Dónde está para mí el verdadero reto? En construir un sitio en el que nos guste estar, de verdad, como personas, porque al final somos individuos, y donde tengamos una razón de peso para estar. O sea, creo que como usuarios, y ya hay aproximaciones muy proto-metaverso, de Decentraland, de Sandbox, hay cositas, Omniverse, pero nos tienen que dar un motivo para estar ahí. Y cuando tengamos un motivo para hacer cosas dentro de ese espacio que es el metaverso, yo creo que es de verdad cuando va a haber un salto exponencial. Y eso nos lleva a otro tema de debate, porque hay muchos intereses con respecto tú has tocado algunas pinceladas de ello. ¿Llegaremos a estar en un único metaverso o habrá, para ser gráfico me gusta decir, como si fueran varios metaversos en una gran autovía de forma paralela y podemos ir saltando de carril en carril? ¿Cómo crees tú que será eso? Esa es muy buena pregunta, porque además una de las primeras cosas que se plantea es, ¿el metaverso es único? Desde el punto de vista más purista, y aquí hay mucha literatura, o sea, yo por ejemplo recomiendo leer mucho a Edward Castronova, que es un profesor de la Universidad de Indiana que lleva años, pero años, te estoy diciendo que uno de sus libros más interesantes, que es Éxodo al mundo digital, es del 95, y te lo de memoria, o sea, que no es... porque al final esto parte de principios de la ciencia ficción que luego estamos llevando a la ciencia y de la ciencia a la tecnología. Creo que el metaverso tiene que ser único. O sea, cuando hablamos de metaverso, el metaverso es una analogía. Es como cuando hace unos años hablábamos del ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? El ciberespacio como tal no existe. Es un concepto y ahí entran las aplicaciones móviles, existen las webs, o sea, existe una serie de cosas y nosotros como concepto humano creamos el concepto de ciberespacio, que también viene de la ciencia ficción, y de Gibson en este caso. Creo que con el metaverso pasa un poco lo mismo. El metaverso es un espacio inmersivo único. O sea, luego, y ahí entra la parte de la interoperabilidad. Creo que también la clave es, igual que en el ciberespacio, nosotros podemos saltar de una web a otra, de una aplicación a otra, y con mecanismos que ahora pueden parecer súper naifs o muy infantiles, como el hipertexto. Oye, clico el link y yo en realidad me estoy moviendo por el ciberespacio. En el metaverso tendremos capacidades de movernos de un espacio a otro.
Yo no creo en el concepto de metaversos privados. Creo que el metaverso tiene que ser único. Otra cosa es que una empresa, una compañía tenga su mundo inmersivo. De hecho, muchas veces cuando hablamos en los foros más internacionales sobre el futuro del metaverso, se habla de que el metaverso es único y los mundos inmersivos son privados. Y ahí, no sé, Nvidia podrá tener uno, Nike podrá construir otro, Telefónica otro, Santander otro, lo que sea. Y luego podrán interactuar o podrán permitir al usuario moverse entre ellos, moverse ellos e incluso mover cosas entre ellos, que ahí es donde también entra la clave de el blockchain y la infraestructura descentralizada. Pero creo que van por ahí los tiros. Un metaverso único con espacios conectados entre sí. Y simplificando un poco la analogía, yo lo llevaría para todos aquellos que hayan leído o que hayan visto la película de Ready Player One. Yo recomiendo más leer que verla en este caso. Pero sería un poco la analogía de los planetas. Oye, nosotros tenemos un espacio que lo engloba todo y luego tenemos diferentes planetas temáticos con diferentes reglas para diferentes propósitos y el usuario lo que puede es comunicarse o viajar de uno a otro. Creo que van por ahí los tiros. De hecho, hay un concepto que empieza a emergir que es el brandverso, el metaverso de marca, donde tú creas un metaverso único para una experiencia concreta. Pero no es el metaverso global. Eso también nos lleva a que todos esos mundos o un universo lleno de mundos va a necesitar de que haya gente dedicada a ello, ¿no? A mí me gusta hacer la analogía de que hace 15, 20 años actividades que se realizaban en Internet no estaban catalogadas como profesiones y hoy sí. Sí, hoy ya sabemos lo que es un gestor de contenido, lo que es un community manager, lo que es un diseñador web, que hace unos años simplemente era, además se confundía que un ingeniero informático tenía que hacer de todo, ¿no? Y hoy ya incluso hasta las universidades han variado. ¿Qué actividades profesionales crees tú que van a terminar siendo profesiones cuando se generalice el concepto metaverso? Pues muchas, y además mucho más amplias de lo que podemos pensar a priori. O sea, yo creo que en una primera etapa, yo aquí separaría por etapas en función de la madurez del metaverso. Creo que en una primera etapa los perfiles van a estar más cerca de la tecnología, pues, como cuando empezó a construirse Internet y básicamente lo que necesitábamos eran programadores, gente de infraestructura, gente de sistemas que fueran un poco construyendo las bases. A medida que vamos creando capas, y ahí también hay una referencia interesante por si nuestros oyentes lo quieren ver, que son las 7 capas que tiene el metaverso. O sea, porque al final, como cualquier sistema tecnológico, va construyéndose en capas y que van desde la infraestructura pura y dura y la capacidad de computación y de desarrollo y tal, a capacidades, a capas más relacionadas con la experiencia del usuario, con la interacción entre los usuarios, con la interacción social. Entonces yo creo que a medida que vamos subiendo capas y vamos construyendo piezas, la diversidad de perfiles que se van a necesitar es mucho más amplia. Creo que muchas veces puede ser muy prematuro. Yo he tenido alguna conversación, incluso con estudios de arquitectura. Oye, yo quiero dedicar un departamento a crear espacios dentro del metaverso. A ver, todos podemos hacer cosas, pero creo que tenemos que esperar un punto de madurez suficiente como para que eso tenga sentido. Seguramente existirá. O sea, yo creo que va a haber diseñadores, el diseño va a ser fundamental, la creación de experiencias, el aprendizaje, es una vez que ya estamos dentro, experiencias de aprendizaje dentro del metaverso, las inversiones, la gestión de inversiones dentro del metaverso. Pero luego se irá abriendo el espectro y encontraremos desde cosas puramente comerciales, oye, cómo vender, tener tiendas, espacios, temas más de diseño, y lo estamos viendo de una manera más simplificada cuando en Fortnite o con cualquier sistema de gaming nos vende skins. Oye, pues lo que te está vendiendo es moda dentro del metaverso, o sea, se está vendiendo un personaje, un disfraz, un avatar. Creo que progresivamente se va a ir abriendo el espectro. O sea, por ejemplo, así profesiones que a mí me llama mucho la atención, que ya se están empezando a demandar, pues muchas que tienen que ver, por ejemplo, con la física o con las matemáticas. O sea, porque cuando construimos un mundo inmersivo,
y aquí ya ni siquiera entro en temas más industriales como los gemelos digitales, los mundos espejo y demás, cuando entramos ahí, claro, estamos construyendo un mundo que puede tener unas reglas nuevas. Y tener unas reglas nuevas significa que el mundo entero, no solo los usuarios, sino todo lo que existe dentro de ese entorno, tiene que adaptarse a esas reglas, desde cómo fluyen los fluidos, a si tiene un sol, cómo el sol interactúa para iluminar todo el proceso. O sea, yo creo que tenemos la capacidad de crear un mundo desde cero. Y eso va desde la parte de crear el entorno a cómo las personas se relacionan entre sí. Entonces, yo creo que está todo por hacer. Hay una frase que yo es que en cada entrevista que os hago aprendo, para mí es como si me dierais una pequeña masterclass. Y hay una frase que nos dijo uno de los primeros invitados al podcast que es muy gráfica, es decir, no podemos extrapolar el mundo de los átomos al mundo de los bits. Sí. El mundo del metaverso, es verdad que los humanos necesitamos tener ciertas referencias para no ir demasiado perdidos, pero también va a permitir volar mucho la imaginación, ¿no? Que no esté limitado, por ejemplo, en un diseño de arquitectura a los elementos gravitatorios. Sí. Se puede hacer algo un poco loco, ¿no? Pero vinculado a algo, a un expertise que tú controlas, ¿cómo va a cambiar el concepto de la formación o de la educación cuando esta permita ser mucho más inmersivo? Yo creo que va a cambiar mucho. O sea, creo que de hecho le va a dar superpoderes un poco a los profesores o a las entidades que trabajan en la educación, porque va a permitir cosas que hasta ahora eran impensables. Y creo que muchas de esas cosas ni siquiera tenemos claro cuáles van a ser. O sea, hay una anécdota que repito siempre porque me parece muy ilustrativa de cómo tenemos que reinventar los sistemas, reimaginar los sistemas en función de la tecnología. Que es que cuando se inventa la televisión, se inventan las primeras cámaras de televisión para emitir en directo, pues oye, lo que se decide es, oye, vamos a crear la primera cadena en Estados Unidos, vamos a empezar a emitir programas de televisión, porque ya hay gente que tiene teles. Y entonces lo que se plantea, oye, ¿cómo se hace un programa de televisión? Y lo que se les ocurre es hacer lo mismo que hacían en un programa de radio, o sea, coger un locutor, ponerle delante una mesa, unos papeles y un micro, y poner una cámara delante. O sea, lo que han hecho es transformar, aprovechar un medio nuevo, un medio completamente nuevo, pero no han reimaginado el lenguaje de ese medio. Lo que han hecho es aprovechar lo que ya existía, lo más parecido que era la radio, y añadirle la cámara delante. Creo que ese es el fallo en el que no tenemos que caer. O sea, yo creo que esto nos va a dar capacidad de reinventar muchos procesos, y lo que tenemos que es dar un pasito atrás y pensar, oye, ¿por qué estamos haciendo esto así? Y plantear cuál sería la manera más interesante de hacerlo, aprovechando estas palancas y no haciendo una traslación como tal. A nivel de educación, yo donde estoy viendo muchísimo potencial es en el tema de los entornos inmersivos, en los mundos espejo y sobre todo en los gemelos digitales. Si entramos en educación superior, pues fíjate que muchas veces el problema que tenemos es la dificultad de acceder a determinados medios o a determinados sistemas que son necesarios para que nuestros estudiantes aprendan. Y me voy desde, oye, cómo un cirujano aprende a operar, o a cómo un ingeniero es capaz de ver un reactor nuclear, o de resolver una avería, o ver cómo funciona un avión por dentro e interactuar de forma colaborativa para explorar o para desmontar un motor de un avión. Ese tipo de cosas que no son viables en el día a día, las podemos explorar con el metaverso. O sea, yo creo que la capacidad es de replicar entornos que son mucho más costosos o imposibles de llevar al día a día, y acercarlos al estudiante. Creo que hay 3 variables, sobre todo fundamentales. La variable espacio, o sea, poder acceder a cosas que están lejos. Oye, pues mira, siempre está bien que te enseñen cómo es Marte, pero si además puedes estar en Marte y tener la sensación de que te estás paseando por Marte, además de aprender, vas a dejar la impronta en tu cerebro de cómo es la experiencia. Seguramente vas a aprender de otra manera. El tiempo, o sea, nos podemos mover en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, incluso cambiar la velocidad del tiempo.
que eso también es una herramienta muy interesante. Y luego el plano material. O sea, hay cosas que por coste o por imposibilidad o por lo que sea, no están en nuestra mano para interactuar. Y hablo de interactuar realmente, no solo verlas. Creo que también hay una cosa que tenemos que empezar a pensar, que es que el metaverso no consiste en ver cosas en 3D. Oye, pues para eso ya está el gaming, están las simulaciones y está el vídeo. Es interactuar, es tocarlas, cogerlas con las manos, desmontarlas, dárselas a nuestro compañero que está al lado o está a 200.000 kilómetros, que yo creo que es la clave. Yo he hecho, por ejemplo, he visto clases de formación en ingeniería de muchos ingenieros trabajando juntos, cada uno es de una ciudad y haciendo un trabajo en equipo, construyendo, en este caso era un tema de satélites. Oye, pues han construido un satélite sin haber tenido el coste, que en este caso son cientos de millones, de tener un satélite real, ni haberlos tenido que desplazar a todos en el mismo espacio. Entonces, yo creo que ese tipo de experiencias son las que van a funcionar. Seguramente en una primera ola estamos más cerca de la educación superior o de la formación más avanzada, y progresivamente irá llegando a la formación más de niños, más infantil, porque creo que ahí es donde tenemos todavía que encontrar el punto y hacer también que la tecnología sea más accesible. Y un tema que va vinculado a esto, porque en el metaverso no va a haber fronteras físicas y la legislación todavía está muy vinculada a las fronteras físicas. ¿Quién va a ser el que va a proteger al usuario? El tema de la seguridad de los datos. ¿Quién es el que va a poner las reglas? Pues esa es muy buena pregunta. Yo creo que al final está muy relacionada con todo lo que se está planteando en cuanto a la regulación del dato y de la inteligencia artificial. De hecho, no deja de ser, o sea, cuando hablamos del metaverso, no deja de ser una interfaz de usuario muchísimo más avanzada, pero es una interfaz con la que sirve para que las personas, a través de máquinas, interactuemos con otras personas. Entonces, ahí la regulación seguramente va a ser más costosa porque tenemos un flujo continuo de datos y además tenemos un flujo mucho más denso y más interesante desde el punto de vista de análisis del comportamiento. O sea, yo creo que en parte la estrategia que plantea Zuckerberg va un poco por ahí. Es la estrategia de Meta Platforms, pues está muy basada en la monetización del dato, o sea, en crear experiencias para que los usuarios generen data, extraer conocimiento y monetizarla con publicidad o de la manera que considere. Esto es un canal más, de hecho para mí un poco es el viraje. Oye, ya tenemos WhatsApp, ya tenemos Instagram, tenemos todo el sistema tenemos Facebook, que además está en un modelo casi de declive en relación a cómo se utilizan las redes sociales, y tenemos que entrar en modelos alternativos de interacción social, con la diferencia de que la interacción social en un metaverso es mucho más fina, o sea, porque tenemos más posibilidades de dar información que en los entornos que tenemos ahora no estamos dando. Entonces yo creo que la regulación va a ser más importante que nunca, y no solo tanto en relación a los datos que generamos, sino los datos que se pueden inferir de los datos que generamos. Para mí hay un punto vital cuando hablamos de ética y de privacidad, y engloba con el metaverso, pero también con los temas de inteligencia artificial, que además está muy relacionado, o sea, con el concepto de metaverso, que es de quiénes son los datos, de quién es la información que nosotros no hemos generado, pero que se ha generado sobre nosotros. O sea, el dato que nosotros no hemos producido, siempre pensamos en los datos personales, pero hay mucha data que no viene de ahí. Viene de data inferida, creo que ahí es donde va a estar el tema. Y este va a ser uno de los retos, yo creo que también de la siguiente década. Yo creo que ahí en esto tenemos que avanzar mucho, y sobre todo porque tú, hoy estamos en el mismo país, pero tú podrías estar en China y China se rige por otras reglas, o Estados Unidos también, que son los tres grandes bloques, ¿no? José Manuel, ha sido un placer hablar contigo, me has sabido a poco, así que si te parece dejo abierta la puerta a repetir este café virtual cuando tu agenda lo permita, posiblemente ya dentro de una entrevista inmersiva dentro del metaverso. Sí. Pero antes de irnos no quiero porque seguramente surgirán muchas dudas, muchas preguntas a los oyentes,
no quiero que dejes de dar tus coordenadas digitales. ¿Dónde se puede poner en contacto la persona que quiera profundizar sobre lo que ha escuchado o que quiera hacerte alguna pregunta puntual? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Oye, pues la manera más rápida, y además yo animo a todos porque al final estamos en proceso de construcción y la construcción se hace sobre el trabajo y sobre la conversación también. Y la innovación va de compartir ideas. Para contactar conmigo en Twitter, pues de la chica, o sea, ahí es fácil soy José Manuel de la Chica, o sea que de la Chica es fácil de mantener. Y más allá de eso, pues el LinkedIn abierto a conectar con la audiencia y a seguir hablando de esto. O sea, yo como última reflexión me gustaría dejar una frase de los pioneros del ciberespacio y del concepto de aldea global, que es que nosotros formamos a las herramientas y luego las herramientas nos forman a nosotros. O sea, y creo que eso es lo que tenemos que tener en mente cuando creemos en el metaverso, que va a ser una aventura divertida. Sí, yo creo que además, tú lo has dicho, estamos en proceso de construcción y lo que hoy tenemos en mente quizá dentro de un par de años sea completamente distinto, ¿no? Sí. Porque todavía las reglas no están completamente claras ni completamente escritas. Eso es. Ha sido un placer hablar contigo, ha sido un placer mantener esta conversación y si te parece, ya en un futuro... esperamos que sea lo más cercano posible. Volvemos a repetir porque a mí me ha quedado sensación a poco. Cuando quieras, a vuestra disposición. Un placer. Un placer. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Estupendo, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué te ha parecido la charla con nuestro invitado? Queremos saber tu opinión y si lo consideras, que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en donde has escuchado este podcast. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y que nos sugieras a quién te gustaría escuchar para aprender más sobre metaverso.